Buenas tardes, alcaldesa. Bienvenidos a nuestro magnífico Teatro Serrano, donde hoy nos reunimos para presentar la nueva novela de nuestra querida escritora Rosario Raro, ganadora del prestigioso premio Azorín de novela, La novia de la paz. Solamente el título ya nos invita a sumergirnos en la lectura de esta magnífica obra. Hay numerosas obras literarias, pero pocas, por lo menos para mí, con un título tan sugerente y tan bonito como la que hoy tenemos el placer de presentar aquí en nuestro Teatro Serrano. Quiero saludar a Santa Jimeno, Elio Borja, Carmen Marín. Cuando Rosario se puso en contacto conmigo para organizar esta presentación, me dijo que le hacía ilusión que las 5 personas que la habíamos acompañado en las presentaciones de sus anteriores novelas estuviésemos hoy aquí acompañándola. Por supuesto, como podéis imaginar, le dije que sí, no podía ser de otra manera. Rosario, tanto la alcaldesa como yo queremos que esta presentación aquí en tu ciudad te haga feliz. Queremos devolverte un poquito de esa felicidad, de toda esa felicidad que tú nos das a nosotras, a tus lectores, a través de tus libros. Queremos también disculpar al anterior concejala de Cultura, a Tere Mateo, ya que se encuentra de vacaciones, pero como está en Canfrán, sí, ese lugar tan significativo, ¿no? y que estás tan unida a él, pues de alguna manera también está aquí representada. Rosario no necesita presentación, por lo menos aquí en Segorbe, en su ciudad, en tu ciudad. Este tiempo que dedicaríamos a decir cosas de ella que ya conocemos, pues preferimos aprovecharlo para escucharla. Pero sí que creo importante, creo necesario destacar que a pesar de que hoy tenemos aquí en el escenario a nuestra amiga, a nuestra vecina, sé que hay familiares tuyos en el público, quiero decir que tenemos aquí a una de las escritoras más importantes de nuestro país en la actualidad, lo que nos enorgullece y nos honra muchísimo. Presentamos en Segorbe La novia de la paz en la semana en la que el mundo de las letras ha despedido al premio Nobel, a Mario Vargas Llosa, y aunque estos días hemos escuchado en numerosas ocasiones el comienzo de ese discurso que él hizo cuando estaba recogiendo el máximo galardón de literatura, quisiera volver a compartirlo hoy con vosotros y de alguna manera hacer un reconocimiento, creo que muy merecido, a ese gran escritor. Mario Vargas Llosa dijo que a los 5 años aprendió a leer y que para él ha sido una de las cosas, bueno, que fue la cosa más importante en su vida. Imaginaros, cuando estaba recibiendo el premio Nobel, que para cualquier persona que puede aspirar a eso sería la cosa, como él dijo, más importante. En cambio, para él fue aprender a leer. Que esa magia enriqueció su vida y le permitió romper esas barreras del tiempo y del espacio. En la novela que hoy presentamos, el tiempo se rompe esa barrera y nos traslada al inicio del siglo XX y rompe también la barrera del espacio, transportándonos a lugares como Londres o algunos más lejanos y exóticos como Mozambique o la India. También Vargas Llosa nos dijo que entró en el mundo de la literatura y que eso le hizo admirar tanto las hazañas de la humanidad como también horrorizarse con las barbaries que la humanidad cometía. También estas hazañas y estos desvaríos están siempre presentes en la obra de Rosario, lo están en La novia de la paz. Pero también nos recordaba como siempre, a pesar de que las circunstancias sean las peores, siempre hay esperanza. Y también en tu novela está reflejado, ¿no?, esas segundas oportunidades. Y que siempre merece la vida, que la vida sea vivida y solamente, aunque sea por leer y por fantasear historias. Rosario, de nuevo, además de entretenernos y deleitarnos con sus obras, busca denunciar
y la guerra, y destacar esas personas, en este caso estas mujeres, que han luchado por acabar con ella. Una de sus protagonistas, Zaina Orleans, dice en 1901 que a estas alturas se puede afirmar que la guerra es eterna. Por desgracia, tenemos que lamentar que en el 2025 esa afirmación sigue siendo cierta. Pero a mí me gustaría también decir que estas personas que luchan, viven y luchan por la paz también lo serán, y que cada día surgen nuevas personas que están dispuestas a hacerlo. Además, en la obra de Rosario trata temas actuales e importantes, como, bueno, el otro día, escuchando la entrevista que Santa le hizo, y que os tengo que dar la enhorabuena a las dos, comentabais cómo los autores, y en este caso la autora, son capaces de hacernos amar o odiar a un personaje. También pensé en la grandeza de la literatura, porque hablábamos del mismo personaje y Santa pues decía que le caía mal, ¿no? Que le había cogido manía, y en cambio a mí me parecía un personaje extraordinario, y repito que eso es la grandeza de la literatura. En este caso, el ejemplo que se ponía era el de Fritz Reyer, sí. Y también hablábamos de la empatía, de la importancia de la empatía, ya que las circunstancias de aquella época pues hicieron muy desgraciadas a personas como Fritz y como las personas que tenían a su alrededor. Tenemos que volver a lamentar que en la actualidad esas circunstancias siguen siendo delito en algunos países, pero también causando aquí en el nuestro, en España, muchísimo sufrimiento a algunas personas, y esperamos que pues seamos capaces de superar esos prejuicios. A Rosario quiero darle las gracias por la gran escritora que es, pero además por ser una escritora comprometida, por defender los derechos, por siempre los derechos, los valores, y denunciar cualquier agresión, injusticia y sobre todo las barbaries. Quiero darte la enhorabuena. Gracias. Por la novela, y quiero felicitarte por ese merecidísimo premio, aunque la novela hubiera sido la misma, hubiera sido igual de buena, pero todos los que estamos aquí nos alegramos y celebramos muchísimo que lo hayas recibido tú. Y ahora, antes de empezar con esta ronda de preguntas que se le van a hacer a la autora para conocer un poco más la novela, pues vamos a dar paso a la presentación que tuvo en el Palace y que Rosario la ha traído para poder compartirla con todos vosotros. Una presentación en la que estuvo a acompañarla por la actual Premio Planeta. Hubo una vez una mujer que lo dejó todo para denunciar cualquier injusticia de la que tuvo conocimiento. Su nombre era Emily Hobhouse y su palabra fue la chispa que en 1901 encendió la conciencia del mundo. Era inglesa, pero se enfrentó al Imperio Británico y logró movilizar a países enteros contra quienes ambicionaban el control de las minas de diamantes. Al otro lado del mapa, Zaina Orleans huyó de un escándalo sexual de la alta sociedad londinense en el que se vio involucrado su marido. Un hecho completamente ajeno a ella, pero que marcó su destino, obligándola a refugiarse en la exótica ciudad de Lourenço Marques, entonces capital de Mozambique. Sentía el vértigo de la libertad y lo que ésta supone, el enorme margen que deja para equivocarse de forma contumaz, ilimitada. Pero no fue el paisaje lo que la salvó, sino las palabras de Emily y los ojos de un escultor escocés que decía, en sintonía con las ideas pacifistas de Gandhi y Tolstoy: no quiero dar lo mejor de mí para que un imperio que nunca he sentido como propio se engrandezca a costa de lanzarnos a nuestras tumbas. A través del amor por Zaina, encontró la posibilidad de un renacer compartido. Algunos acontecimientos de nuestras vidas nos golpean hasta esculpir nuestro carácter, pero otros nos rompen. Esta reflexión, inspirada en la filosofía del kintsugi, arte japonés que repara cerámica rota resaltando sus grietas con oro, resume lo que le sucede a los protagonistas. Zaina concluye que, tras una traición, no hay mejor venganza que la felicidad. Las cicatrices indican que el dolor ha terminado. Para sobrevivir, estamos obligados a creer que, en cualquier momento, la vida puede sacarnos a bailar.
Soy Rosario Raro y esta es mi novela La novia de la paz. Estamos aquí rodeadas de escritoras segorbinas. En Segorbe hay grandes escritoras. Aquí a mi izquierda tengo a Rosario Raro, ganadora del premio Azorín, pero a mi derecha, entre el público, tengo a Alma Marín, ganadora del Max Out, que también hay que reconocerlo. Un aplauso para Alma, venga. En el premio Azorín, Rosario, me dices que participan más de 600 novelas. Mi curiosidad, y no te lo pregunté el otro día, es cómo un jurado lee 600 novelas, porque los que somos jurado del Max Out tenemos también muchos relatos para leer, pero son relatos cortos. No sé si tú lo sabes, eso es una pregunta. Y otra es que tú te presentas con un seudónimo, tanto como nombre, como tu propio nombre, como la novela. La novela también se presenta bajo un seudónimo. ¿Cuáles son y por qué los eliges? Bueno, buenas tardes a todos. Gracias, Santa, por la pregunta, alcaldesa. Y bueno, que estemos esta tarde, ¿no?, en el Serrano, un sitio que significa tanto para mí, y que esta sea pues la presentación en Segorbe, pues también me hace muy feliz. Así que quiero daros las gracias a todos pues por acompañarme en este momento. He traído el premio para que veáis que es verdad, que se puede tocar y todo. Me dijeron en Alicante que es la diosa Tanit, que es una diosa cartaginesa, y no sé, me gustó mucho, ¿no?, porque pues no era el típico trofeo así de una copa y ya está. Y bueno, como muchos de los que estamos aquí, pues hemos estado vinculados también a la Fundación Max Out y sabemos cómo se organiza el concurso. Y yo muchas veces he pensado que en ese caso Segorbe era muy parecida a la ciudad donde nació Faulkner en Estados Unidos, porque durante unas semanas también está todo el pueblo leyendo, y aquí pasa eso. Entonces, claro, hay un jurado de preselección en el premio Azorín de novela. A ver, yo os puedo contar que cuando he estado al otro lado, que he sido jurado, por muchas novelas que se presenten, hay algunas que se descartan porque no cumplen las bases, porque tienen falta de ortografía. Entonces, aunque parezca un número tan grande, luego las que se consideran no son tantas. Y en el caso del premio Azorín, pues me contaron que hubo muchos grupos de lecturas y que entonces eligieron 10 novelas que son las que pasaron al jurado, en el que había, creo que eran unas 10 personas, varios profesores de literatura, escritores y, bueno, personas de estas así que somos nosotros aburridos y que nos dedicamos a leer y a escribir, ¿no? Y entonces, claro, yo supe que mi novela era finalista, porque solamente yo sabía el título con el que la había presentado, que no era La novia de la paz, porque ese era el título real de la novela, ¿no? Y yo no quería, si no ganaba el premio, de alguna forma quemarlo, porque claro, el título forma parte de la obra, es como si dijéramos lo que antecede, ¿no?, a la primera línea, aunque en mi caso las citas que he puesto también tienen mucha importancia. Y luego la titulé Cicatrices de oro, porque tiene que ver con el seudónimo. El seudónimo era Kintsugi, y claro, cuando llegué allí al auditorio del Hada de Alicante, que había 1000 personas ya sentadas, porque yo por unas cuestiones logísticas casi llego la última, y estaban los otros 9 finalistas. Y entonces en las sillas teníamos un rótulo con los nombres, pero en mi caso con el seudónimo, como otros 4 que también se habían presentado con seudónimo. Y me dijeron que estaban esperando una japonesa. Y les dije, pues soy de Segorbe. Y entonces eso tiene mucho que ver con la historia de la novela, porque el kintsugi es ese arte milenario japonés que consiste en que cuando se rompe un objeto de cerámica o de porcelana, que es lo que a mí me va a pasar con el premio de llevarlo a todas partes, lo acabaré convirtiendo en kintsugi, pues es esto que se unen las piezas y las cicatrices se pintan con oro o con otro metal precioso. Y claro, ese objeto acaba valiendo más roto que entero.
Entonces eso pues tenía que ver con lo que les pasa a los personajes de la novela, que el escultor escocés dice, y es la frase que sale también en el vídeo, que hay algunos golpes en la vida que esculpen nuestro carácter, pero hay otros que nos rompen. Y por eso se llamaba la novela Cicatrices de oro. Entonces, pues yo si no hubiera ganado, no hubiera dicho nada, yo me hubiera desentendido de Kintsugi y de cualquier referencia. Pero bueno, tengo que decir, aprovechando eso, que hubo una persona de Segorbe, Javier Porcar Rebollo, que me tradujo mis haikus, que es ese tipo de poesía japonesa de 3 versos, al japonés, y que siguiendo con esto yo tengo muy presentes otras 2 palabras, que una es kaizen, mejora continua, y la otra ikigai, y que es encontrarle un sentido a tu vida. Y bueno, yo creo que el sentido de mi vida es contar historias y con esa excusa pues pasar una tarde como esta pues con todos vosotros. No sé si... ¡Ay! Te toca. Ante todo, gracias por habernos reunido hoy aquí, Rosario, gracias por estar todos en el Teatro Serrano y gracias sobre todo por emocionarnos cuando nos enteramos que eras ganador del premio Zorín. En mi caso me pilló conduciendo y tuve que parar el coche, ya lo sabes, porque las lágrimas me brotaron. Gracias sobre todo por tu gratitud, por tu disciplina, por tu respeto a la hora de contar historias. Es algo que te hace sentir y nos hace sentir que somos y que eres muy especial. La novia de la paz, como ya he dicho hasta el momento, nos permite conocer una vez más historias de nuestro pasado. Nos cuenta la lucha, en este caso, de una mujer, Emily Bauhaus, que en el 1901 intenta mejorar el mundo. Intenta con amor, paz, respeto y perseverancia, como dices tú en tu novela, que se puedan tender puentes entre esas 2 orillas que no dejan de ser sino márgenes de un mismo río. Y en la vida, como sabemos, un elemento esencial es construir puentes, y esta es la historia de nuestro protagonista, y hoy por hoy más que nunca. Por otro lado, los personajes de tu novela, ¿de acuerdo?, no dejan de ser trocitos de todos nosotros. La verdad es que considero que son un puzzle, de nuestros miedos, de nuestros anhelos, de nuestra excitación y de nuestra necesidad vital de buscar la felicidad. Ya te ha preguntado sobre el sentido del seudónimo, sobre el sentido. Yo te quería preguntar algo más allá. Los que te conocemos sabemos que es el borrador de esta novela, llevaba en un archivo mucho tiempo, ¿de acuerdo? Estaba buscando el momento de salir adelante. Había una historia que se quería contar, que poco a poco ha ido evolucionando y engrandeciéndose. ¿En qué momento decides decir, voy a por ellas? Claro, a ver, lo que pasó fue que, primero, ¿no?, cuando me dijiste que ibas de Benicàssim a Castellón, que me escuchaste hablar en Radio Nacional dando las gracias y pensaste, si está dando las gracias, será por algo, ¿no? Y que tuviste que parar el coche. Esas escenas me las ha contado mucha gente, ¿no? Y la frase más repetida, como le conté a Santa el otro día y que más me ha emocionado de estos cientos de mensajes que he recibido, ha sido precisamente, se me saltaron las lágrimas de alegría cuando conocí la noticia. Entonces, ver que tanta gente lo ha sentido así como tú lo sentiste, no sé, o me han contado que se pusieron a saltar en el salón de su casa, o una amiga, Maribel D'Amato, me dijo antes de ayer, por fin se ha hecho justicia. Y claro, yo decía, bueno, no sé, justicia poética en cualquier caso, ¿no? Y claro, yo te pasé a ti esta novela cuando era un borrador allá por 2018, nada menos, y entonces la habían leído 5 personas que cumplían varios requisitos, entre ellos que no se conocían entre ellas y segundo que eran bastante distintas, como yo creo que tienen que serlo nuestros lectores, o sea que nuestros lectores tienen que dedicarse a los oficios más variados, si es posible vivir en países distintos, ¿no?, cosa que posibilita la traducción. Y entonces, claro, cada una de esas personas, cuando la acababa de leer, me decía, esta novela es de premio. O sea, y no peco de inmodestia porque me lo dijeron ellas, ¿no?
Y claro, y entonces, mientras tanto, publiqué El cielo sobre Canfranc, Prohibida Normandía, pero yo seguía trabajando en esta novela. Era como que me daba mucha tranquilidad tener este as en la manga, o sea, era como una gran baza por si me quedaba en blanco o yo qué sé, o me pasaban estas cosas del bloqueo, ¿no? O cosas así, que bueno, de momento tocaré madera, pero no me ha pasado. Y entonces resulta que cuando terminó el curso, pues a finales de mayo, que además ya fue el último curso después de 20 años siendo profesora, pues dije que me iba a poner manos a la obra y nada, el plazo era el 30 de noviembre, en esos 6 meses ya la terminé y nada, la envié y claro, como es un concurso de novela, pues tardan bastante en decirlo, porque tienen que, aunque sean 10, pero las tienen que valorar y todo eso. Y luego también fue un premio añadido, pues que Juan Eslava Galán, que era el presidente del jurado, después de la entrega del premio en la rueda de prensa, estaba eufórico. O sea, y dijo cosas sobre mi novela que eso no lo voy a repetir porque me azoro, ¿no? Mira, hablando de Azorín, me azoro. Pero bueno, entonces, claro, que ha sido un proceso pues de unos 7 años, ¿no? Pero bueno, ahí está, La novia de la paz. Salió, al final salió. Sí, sí. Y como soy de historia, no me voy a la novela, sino antes de la novela, porque la labor de preparación, documentación ha de ser inmensa y ya no solo buscar las líneas maestras que en un libro gordo de historia se va a encontrar, pues las ambiciones del Imperio Británico en África o cómo vivía la población india en África, sino que luego tienes que descender a cosas mucho más cotidianas, cómo era la vida, poner sentimientos de todos los personajes. ¿Cómo se prepara eso? A ver, es que como veis las preguntas son muy complementarias porque como Santa es la reportera dicharachera, Carmen mi amiga de la infancia y Helios el historiador, pues así tenemos de todo. Pues claro, a ver, es un proceso laborioso, pero a mí me gusta mucho. Yo digo que es una labor detectivesca, ¿no? Porque empiezas a tirar del hilo y haces pues grandes hallazgos. Yo supe de la protagonista, ¿no? De la novia de la paz, porque Gandhi la nombraba en una carta que escribió desde la cárcel. Y decía, como ha dicho Carmen, que era la gran constructora de puentes, ¿no? En el sentido simbólico, porque pensaba siempre que la guerra nunca era la solución, que siempre había que dialogar, que para eso estaba la diplomacia. Pero bueno, se enfrentó ella sola al Imperio Británico y la verdad es que quería parar la guerra, pero no solamente la Segunda Guerra Anglo-Boer, sino cualquier guerra. Entonces, claro, como la novela es ficción, ¿no? Aunque esté basada en hechos reales, como sucede en el caso de mis 6 novelas, yo la documentación que hago es mixta, porque aunque leamos muchos libros de ensayo y veamos documentales, luego lo que nos llega al corazón son las novelas, las películas y las series, porque hay unos personajes con los que nos identificamos. Dicen que leer desarrolla la empatía, ¿no? Porque nos ponemos en el lugar del otro. Y entonces, en el caso de Emily Hobhouse, fue relativamente sencillo porque hay publicadas unas 7 biografías de ella. Luego están publicados también sus diarios, porque ella lo registraba todo, o sea, ella quería como consignarlo para que tuviera ese papel de denuncia y para que vieran, sobre todo los ciudadanos británicos, que no tenía nada que ver lo que estaba pasando en el sur de África con lo que les estaban contando, ¿no? Del ejército de su majestad allí. Y luego todos esos papeles, incluso muchas cartas de ella, una sobrina nieta se los llevó a Canadá y habían sobrevivido a los bombardeos de Londres de la Segunda Guerra Mundial. Y todo eso está al alcance. Y luego lo que pasa es que también estuve buscando pues mucha información sobre lo que tú dices, cómo era la vida en 1901 en Mozambique,
en el Estado Libre de Orange, en la República del Transvaal, ¿no? Que es donde sucede, en la India. Y claro, y me interesaba mucho, sobre todo, escribir para todos los sentidos. O sea, que el lector cuando coja la novela no sienta que le están contando una historia, sino que se sienta allí. O sea, que no sé si te ha pasado, no es que Marisa ya se la ha leído, pero que sea como una experiencia inmersiva, ¿no? Que pueda percibirlo pues, a través de los sentidos. Y claro, y para eso la documentación también tiene que ser mixta, porque desde usos y costumbres, ¿no? A cómo vivía la gente, qué comían, y yo creo que hay que ser muy cuidadoso con todos los detalles, hay que tener muchísimo rigor histórico, porque luego, claro, nos leen personas que cada uno es especialista en su trabajo. Es que nos lee alguien, ella hizo un plan de arado, ¿no? Y otro de tejido. Entonces decía que en la vida lo más importante era arar y tejer, o sea, en el sentido literal y en sentido figurado, y más después de una guerra porque había que subsistir. Y entonces, claro, una persona que sabe de esas dos profesiones o de cualquiera de las que se nombran, tiene que ver que eso es exactamente así, ¿no? Porque si no ya no se cree todo lo demás. Pero bueno, los autores, autora en este caso, nos podemos permitir ciertas licencias. Eso sí, yo al final, como Santa siempre me dice, pongo las cartas boca arriba, porque quiero que se sepa exactamente qué es ficción y qué es realidad. O sea, lo real son los hechos históricos y la ficción sería de puertas adentro, ¿no? O de puerta de la habitación adentro también. O sea, eso. La novela está basada en una historia real. A mí me llega un PDF que tú me envías, estos son los personajes reales, estos son los personajes ficticios. Obviamente los personajes reales, ya sabemos de dónde los sacas, pero los ficticios, ¿cómo los incorporas a la novela? ¿Desde un principio tienes claro los personajes que vas a crear o conforme vas escribiendo vas creando personajes de la nada? A ver, yo antes de ponerme a escribir, esto, como dicen, cada maestrico tiene su librico, yo tengo el método raro, ¿no? Que digo que es el que aplico yo. Y yo tengo que tener toda la historia en la cabeza antes de ponerme a escribir, o sea, de forma que escribir sea en realidad transcribir. Cada personaje que aparece en la novela, de los que yo he inventado, como Saina Orliens o el escultor escocés o Darrell, representan algo que yo quería contar. Por ejemplo, el que tú has nombrado, Fitzroy, me sirve para contar cómo era la Inglaterra de finales del 19, que era una sociedad pues, de vicios privados y virtudes públicas, o sea, un continuo baile de máscaras en el que pues, la hipocresía era pues, la norma de intercambio social, ¿no? por decirlo de alguna forma, era una sociedad de apariencias. Y entonces era esa misma Inglaterra que vivió y sufrió Oscar Wilde, que además murió en 1901, porque era como que empezaba un siglo que ya no era el suyo, bueno, murió en 1900. Y claro, no nos imaginamos a un Oscar Wilde del siglo XX. Entonces, claro, la gran contraposición de la novela es que la guerra fuera ensalzada, ¿no? Con conceptos como la gloria y el honor, y el amor, que eso también lo ha comentado Marisa, en este caso el amor homosexual fuera delito, como lamentablemente lo es en algunos países del mundo todavía. Entonces esa era la función de Fitz. Luego la de Darrell era mostrar la guerra, pues como le dice su hermana en un momento, que es que él ha llegado a la guerra por la literatura. O sea, él quiere vivir como en las novelas de Walter Scott, ¿no? O Saina, todos los personajes que se encuentran en Mozambique, todos están huyendo. Ella está huyendo de la justicia, de la policía, el escultor está huyendo del ejército porque es desertor. Y entonces son personajes, pero realmente están representando una idea, ¿no? del argumento. Y claro, y luego, como tú has dicho, al lado de personajes reales, algunos tan importantes y que todos conocemos porque hemos visto que salen en muchos pósters, ¿no? Con muchas frases y demás, pues que no parezcan fantasmagorías, ¿no? Que parezcan reales, porque además ellas dos son amigas. Entonces yo con Saina también quería simbolizar qué sucedía
cuando eran muy amigas, una mujer muy famosa y otra anónima o desconocida, pero igual de importante porque nadie es más que nadie y el papel que hace Zaina pues también tiene mucha importancia. Entonces es como que tienen que encarnarse, ¿no? Y tienen que convertirse en personas de verdad. Y eso pues me facilita también la labor pensar en personas que existen. Porque yo soy pacifista como la novela, pero cuando me pasa algo, en vez de, no sé, responder o actuar, pienso, pues mira, a esta persona le voy a reservar un papel en mi próxima novela. Y así me desahogo, pero no tiene ningún efecto pernicioso, ¿no? Contrario. No sé. Vamos a hablar de música. Estamos en un teatro, estamos en el Teatro Serrano. Aquí yo... Vale, me pongo en primera persona, venía hace muchos años a buscarte a ti, bueno, más que al cine, a buscarte a ti, a buscar a Elvira, a buscar a Pilar, que no está, a buscar a mis ángeles, que me cuidan, ¿de acuerdo? Porque este teatro fue también local de ensayo de la rondalla, de la banda de música, hasta el tercer piso, ahora todo con vigas de madera, hasta aquí subíamos, porque ahí es donde ensayabais y donde tú al principio también empezaste con algún... instrumento, aunque luego afortunadamente te dedicaste a las letras que se te han dado mucho mejor, sin incidir en más. Se te han dado mucho mejor las letras y para muestra el premio que tenemos delante. La banda sonora. Sé que tú escribes y sé que cada novela tuya tiene una banda sonora detrás, ¿de acuerdo? ¿Cuál ha sido la banda sonora de esta novela? ¿En qué te has inspirado? ¿Hay alguna canción que obviamente a todos nos viene a la mente, pero más allá de la que podamos pensar y que ahora contarás tú? ¿Cuál es la melodía, la música que envuelve la novela La novia de la paz? Bueno, una pregunta muy adecuada, ¿no? Aquí en el Serrano. Porque claro, cuando yo tenía 14 años empecé en la rondalla del Colegio Pintor Camarón con Enrique Valdeolivas de director. Yo siempre digo que la Sociedad Protectora de Instrumentos me expulsó porque era bastante mala, pero bueno, tuve grandes compañeras de atril como María Ángeles Manteca, que todos habéis visto en Saber y Ganar y antes en Pasapalabra y bueno, a muchas personas más. El día 31 de mayo, además aquí, se va a conmemorar el 40 aniversario de la fundación de la rondalla y luego de la orquesta. Y claro, yo me acuerdo de los días de ensayo, que este edificio no tenía nada que ver. Como tú has dicho, la tercera planta daba mucho miedo. Yo creo que igual que... También, y las escaleras. Las escaleras, subí por aquellas escalericas. Tenía mérito. Sí, tenía mérito. Pues sí, igual que tiene Serrat la canción de los fantasmas del Roxy, ¿no? Del cine de Barcelona, aquí podríamos hablar de los fantasmas que había en el Serrano, ¿no? Con ese balcón que daba a la Plaza de la Cueva Santa. Y sí, yo he tenido muy presente la música. De hecho, el día de la entrega del premio, el Quinteto de Viento del ADA de Alicante interpretó el baile de Luis Alonso y el Amor Brujo. Y claro, me resultó muy curioso que eran obras que yo había tocado, ¿no? También. Y bueno, tenemos grandes amigos músicos, ¿no? Y claro, y en mi caso en la novela, yo lo que pasa es que cuando escribo no tengo música de fondo porque me distraería, ¿no? Y tengo que estar como muy concentrada, hacer foco, que dicen ahora, o todo eso del mindfulness, ¿no? Que parece que se le pone una palabra en inglés a algo y de repente es moderno, y el mindfulness siempre ha sido estar a lo que estás. O sea, que ya teníamos nosotros nuestra frase, pero todo parece que lo cambia. Entonces, como tengo que estar así muy imbuida, sí que es verdad que a veces para meterme, ¿no? en esa situación, en el caso de volver a Canfranc, escuchaba el segundo vals de Sostakovich, ¿no? Que era como y la nana de la película de Polanski, es que no lo voy a decir porque es hacer spoilers. El título, es que eso es un problema, cuando en el título cuentas ya al final. Bueno, y entonces Guárdatelo. en La novia de la paz sí que escuchaba
la que bailan los personajes, ¿no? Porque claro, ya hay un momento de acercamiento, pero luego sí que me ponía la banda sonora de John Barry de Memorias de África, que todos la conoceréis, que es maravillosa y que tanto el libro Lejos de África como la película, pues me hubiera gustado no haber leído esa novela o no haber visto la película para verlas por primera vez, ¿no? El otro día me dijo una periodista que ella había hecho la experiencia con sus hijas, porque sus hijas sí que la estaban viendo por primera vez. Y bueno, pues el escultor escocés no se llama Denis por casualidad, sino que se llama así por el personaje que en la película de Memorias de África interpreta a Robert Redford. Así que, aunque en este caso es el sur de África, que entonces no se llamaba Sudáfrica todavía, y el territorio portugués de Mozambique, y no es Kenia, pero sí que tiene puntos en común. A ver, salvando las distancias, que no me quiero yo comparar con Isaac Dinesen. Y hablando de comparaciones, lo que has dicho de Vargas Llosa, muchos de los que estáis aquí sabéis que viví casi 10 años en Lima. Mi hijo mayor, que está en la primera fila, nació allí hace 28 años. Y claro, y yo el otro día, ¿no?, cuando leí la noticia, pensaba que lo que producía perplejidad en el caso de la muerte de Vargas Llosa es que muriera alguien que es eterno. Y claro, y yo en ese caso, pues las novelas, ¿no?, por suerte han llegado a muchísimos lectores, pero yo recomendaría también los libros de ensayo de Vargas Llosa. Por ejemplo, para mí, La verdad de las mentiras, que habla sobre cómo escribir, me parece imprescindible. Y dice una frase muy parecida a una de Max Aub, que decía que escribimos o creamos en general para convertir la verdad en mentira para que no deje de ser verdad. Y entonces yo creo que eso es lo que intentamos, ¿no? Sí. No, yo voy a seguir en el pasado. Está claro que la labor de documentación que has hecho es fantástica, porque lo vives cuando lees los libros, y yo, como soy del gremio, históricamente está muy bien entretejido. Pero te quedas en los siglos XIX y XX, Savoney, Canfranc, Normandía, La novia. Yo, como soy de más atrás, te pediría, si es posible, mira, hay una historia de amor preciosa, históricamente, en Segorbe, en 1414, que acaba muy mal, pero en fin, es una huérfana, el tutor es su tío, que es muy bruto. ¿Tienes pensado ambientar algo más hacia el pasado? Pues a ver, a mí me impone mucho que sea más allá del siglo XIX, porque, claro, yo digo que soy doctora en filología para bien y para mal, porque eso te da una serie de conocimientos lingüísticos y literarios, pero también te limita porque, claro, igual que yo intento que no haya ningún anacronismo en mis novelas y que, o sea, que nada sea algo que pertenece a otra época de la que estoy hablando, y eso me lleva a hacer muchas comprobaciones. De hecho, en esta novela al final he puesto desde cuándo el servicio de correos estaba activo, toda la cuestión de los telegramas, que ya había camiones en 1901 allí, porque me gusta ser muy exhaustiva con eso. Entonces, claro, tendría la impresión, si me fuera más hacia detrás, todo lo más que he retrocedido con esta máquina del tiempo, que es la literatura, ha sido a 1875, en la novela que tú citabas, Desaparecida en Siboney, pero claro, me daría la impresión de que estoy falseando el lenguaje, porque antes comentábamos que en la serie del Cid, pues claro, el protagonista está a lomos de su caballo, de uno de ellos, porque siempre se dice el caballo del Cid o el de Alejandro Magno, y tenían varios, pero bueno, sería el preferido como el tuyo, como la tuya en este caso. Y bueno, y el caso es que, claro, se dirige a un caballero suyo y le dice, nos vemos. Claro, a mí aquello, o sea, tuve que quitarlo, porque es que ya no podía seguir viéndolo, porque es que eso es un anacronismo, es que no se decía nos vemos, ¿no?
Entonces, claro, sería encontrar el equilibrio entre que todos los que vivimos en el siglo XXI lo entendiéramos, pero utilizando algún giro de la época. Y eso, claro, como aparte de toda la investigación histórica me llevaría la lingüística, pues no sé para cuándo. Pero bueno. Bueno, pues vamos a comenzar con la última ronda de preguntas, así que vayan pensando las suyas, porque ustedes también tienen que participar. Mi última pregunta es sobre el final del libro. Cuando los que somos lectores, cuando leemos un libro que nos gusta mucho, no queremos que acabe. Estamos enganchados en esa historia, con esos personajes, y nos cuesta que llegue el final. ¿Como escritora te pasa lo mismo cuando escribes una novela o tienes ganas ya de irte de esos lugares, de esos personajes y pasar a otra historia? Gran pregunta porque se pasa un duelo. Porque, claro, o sea, imaginaos en el caso de volver a Canfranc, que estuve 4 años, o con esta, que he estado casi 7, ¿no? Es como que quedas con un grupo de personas, como esta tarde aquí, y de repente llegas al final y yo siempre pienso que ese proceso de escritura es como si te construyeras una cabaña y te metes dentro de la intemperie, sobre todo porque pasan las cosas como tú quieres, y una vez terminas es como que yo inmediatamente tengo que trasladarme, ¿no? Para no estar pues al aire libre. Y, por ejemplo, había un personaje en esta novela que por la trama, ¿no? Y como estaba planteado todo, es que iba a morir, pero me costó muchísimo. Y claro, y es que es muy duro porque, claro, es a alguien que le has construido una historia, porque dicen que no hay personaje sin historia. Sabes cómo era desde pequeño, todo lo que hace, todo lo que siente, pero es que, claro, también era como una denuncia, ¿no? De que las personas que mueren en la guerra no son números, son personas con sus sueños y son personas únicas e irrepetibles, ¿no? Y entonces sí que hay una sensación pues como que te quedas, ¿no? Sin esos personajes, y a veces sí que he hecho guiños. Por ejemplo, hay un personaje en La huella de una carta que es el Monlum de la novela anterior, ¿no? Y entonces ese tipo de cosas a veces sí que intento hacerlas, que los lectores que no se han leído otras pues les da igual porque es un personaje nuevo, pero los otros me lo agradecen como diciendo, este es aquel, ¿no? No sé, y se crea como una relación afectiva porque pones mucho de ti, ¿no? En los personajes también. Y como lectora me pasa en ese momento. Y yo paré de escribir antes de escribir esa parte y de escribir el poema, que no sé, yo hace bastante tiempo que no escribo poesía, pero ese poema me salió del alma porque pensé que es lo que él diría, ¿no? Y lo que quería que quedara de él. Pues en este último turno, antes que ya empiecen a preguntarte los segorbinos que tenemos hoy aquí, vamos a hablar de viajes, ¿vale? Ni me acordaba hasta en una entrevista que el otro día te hicieron, Mi viaje en una nube. Mi viaje en una nube fue tu primer relato, llamado así ya un poco más organizado, tendría 7, 8 años por ahí, no me acordaba, tampoco, pues en aquellos años teníamos otras cosas que hablar, aunque a ti ya te interesara obviamente la literatura. Hoy por hoy, afortunadamente, este gran premio y tus novelas anteriores te han permitido algo fantástico, maravilloso, que es poder vivir de la escritura, ¿de acuerdo? Poder tejer realidades y poder dedicarte a aquello que más te gusta. Viajar te gusta, viajar lo necesitas. Necesitas recorrer aquellos lugares que luego ya los que te conocemos ya anticipamos. Si se ha ido a la India, pues antes o después saldrá la India por allí. Si has estado en Escocia, ya, si no lo sé, lo voy a saber, ¿vale? Necesitas no solo conocer la historia o no conocer el entorno a través de tu labor de documentación, sino también un poco, aunque sean otros aires, otros sonidos, otros olores, ¿de acuerdo? Viajar al país para ver con tus ojos lo que podrían ver estos personajes.
¿Qué implica? ¿Cómo introduces todo aquello que tus ojos abarcan en tus libros y en tus paisajes y en el entorno, aun cuando hayan siglos de por medio? Bueno, es una buena excusa, ¿no? Decir, me voy a localizar exteriores, no como los de cine. La India y Escocia y Londres ya están en esta novela. Y claro, lo que pasa es que eso tiene una doble vertiente. Por ejemplo, yo siempre digo también que no me gusta que mis novelas acaben en la última página, sino que haya algo más. Claro, cuando me propusieron hacer las rutas literarias, ¿no? Por ejemplo, la de Volver a Canfranc, que hay un viaje teatralizado y con el que ganamos el premio a la mejor experiencia de Aragón en 2021, pues claro, es como que así los lectores de la novela recorren los escenarios reales igual que yo he hecho antes. Pero claro, volviendo a la historia, ahí hay una cuestión, porque cuando hicimos la ruta literaria en Cuba, con mi novela y la de Emilio Sáez de 1898, El rapto de Cuba, era ir a buscar pues un lugar que había no sé, que buscar debajo de capas geológicas o de estratos, ¿no? Porque era la Cuba de 1875 en mi caso. Y otra frase que decía Max Au, que cuando él volvió a España en el 72 decía: soy un turista al revés porque vengo a ver lo que ya no existe. Y claro, yo a veces también me he sentido así, ¿no? Que intentas rescatar esos lugares, los tienes que reconstruir, pero como tú dices, sí que estás allí en el sentido pues, de los aromas, ¿no? de cómo se comporta la gente y demás. Y lo de mi viaje en una nube, que claro, empezaba en el castillo de Segorbe, porque es lo que yo veo desde la ventana. Y esa entrevista del otro día en Radio Nacional fue muy bonita, porque se la habían preparado mucho, fue en el programa de Por las Mañanas, y entonces habían encontrado que ese fue mi primer relato, sabían pues qué pasaba en Segorbe, Mamen Asencio era la presentadora. Y entonces, claro, los paisajes yo creo que tienen que ser un personaje más y que las novelas no pueden ser trasplantables. Por ejemplo, la historia que contabas de Segorbe tiene que suceder aquí. O sea, es como si le quitas parte, ¿no? del escenario, es como que ya es otro libro. Entonces me interesa mucho en esa doble vertiente, como destino, antes y después. Y si ya viajamos juntos, pues mejor. Sí. Ligado con el viaje, y como me he quedado en el pasado, ahora voy al futuro. ¿Tienes pensado ya un próximo? Si es así, si puedes anticipar algo. A ver, lo que pasa es que, claro, este ha sido el libro sorpresa, porque yo hasta ahora he publicado una novela más o menos cada 2 años, y esta ha salido pues exactamente un año después que Prohibida Normandía, que fue la anterior. Y ahora mismo, como estoy tan absorbida pues con mi novia, que digo yo, ¿no? Mi novia pacífica, y estoy escribiendo pero muchos materiales que tienen que ver con la novela. Por ejemplo, estoy respondiendo muchas entrevistas pues por correo electrónico, estoy escribiendo artículos. Entonces, hasta finales de julio, que ya esté aquí en Segorbe tranquila, no barajaré esos materiales, porque, no sé, tengo bastantes historias empezadas, unas más avanzadas que otras, pero también me gusta, no sé, aplicarle el don de la oportunidad, ¿no? Porque, por ejemplo, la de Prohibida Normandía salió el año pasado, que se cumplía el 80 aniversario del desembarco aliado. Y luego, pues claro, en el caso de esta novela, muchos periodistas me han dicho que les parece muy oportuna en estos momentos pues, de carrera armamentística, ¿no? Que escuchamos noticias pues tremendas, que también hay que decir, ¿no? Y en muchos casos tú lo habrás estudiado, que la prensa a veces tiene gran parte de culpa
en que se inicien las guerras, ¿no? Como pasó en la hispano-estadounidense de Cuba, ¿no? Por ejemplo. Y claro, y me decían pues que hubiera salido en este momento, ¿no? Y demás. Y resulta que José Manuel López Blay, que también lo conocéis muchos, que es escritor y también de ensayos de historia, ¿no? Me dijo que si era adrede que la novela se hubiera publicado el 9 de abril. Y yo le respondí que no, que era el día más alejado de la entrega del premio, porque claro, lo que en otras ocasiones hemos tardado 4 meses y medio, esta vez ha tenido que ser en 3 semanas y media. O sea, desde la portada a la maquetación, o sea, si hay alguna errata tenéis que perdonarlo porque ha sido por la velocidad. Y me dijo, es que claro, precisamente el 9 de abril. Y a mí pues el 9 de abril no me sonaba así a ninguna efeméride famosa. Y me mandó un pantallazo y me dijo, hoy hace 160 años nació la protagonista de tu novela. Y claro, y me dio un escalofrío, ¿no? Porque yo pensé que eran estas cosas mágicas que nos pasan con la literatura. Yo en mi dossier, pues que tenía más de 800 páginas, tenía ese dato, pero claro, tenía más presente que había muerto en 1926 que el día de su nacimiento, ¿no? Entonces, pues eso no sé, me gustó especialmente. Pues ahora creo que le toca al público preguntar. No sé si alguno tiene alguna pregunta. Aprovechen el anonimato de esta oscuridad. Bueno, ahora hay más luz. No, mejor con luz. Y les damos paso a ustedes. Rosario, te quería hacer, bueno, son 2 preguntas. Son un poco relacionados con el mundo de las nuevas tecnologías, un poco. Sí. Entonces, quería saber cómo influye hoy en día al escritor en la existencia de todos estos programas informáticos que van corrigiéndote conforme tú vas escribiendo, si esas correcciones hacen que vayas perdiendo tu idea de lo que quieres escribir, o correcciones de estilo, o todo lo contrario, ayudan realmente al proceso. Y luego la segunda pregunta era, que ya creo que has incidido en ella, la elección de tus lectores cero. Ah, sí. Porque yo he leído que está completamente desaconsejado el buscar amigos, familiares, que tienen que ser profesionales, pero bueno, es un mundo que lo desconozco y me ha llamado la atención y quería que me dieras un poco tu opinión al respecto. Nada, bueno, pues gracias por las 2 preguntas, veis, en vez de 1, 2, mejor. Pues yo respecto a la tecnología, por una parte pienso que nunca ha sido más fácil escribir que ahora, porque claro, tenemos muchísimos medios a nuestro alcance. Yo para consultar todos estos documentos de Emily no he tenido que ir a un archivo, están digitalizados. Luego, por ejemplo, pues todo lo que supone pues tener acceso a muchísimo material audiovisual. Yo utilizo mucho Google Maps, ¿no? Pues para ver el territorio y todo eso. Lo que pasa es que, claro, respecto a la inteligencia artificial, ¿no? Yo creo que muchas personas tendrían que plantearse que si realmente nos gusta escribir, ¿no? Tenemos que ser nosotros los que creemos. Porque, claro, detrás de cada novela que hay un autor, pues tiene que notarse que hay alma, que hay corazón, que están sus 5 sentidos, que escribimos lo mejor que podemos. Y, por ejemplo, yo respecto a estos programas de procesamiento de textos, como el Scrivener, yo tengo compañeros que los utilizan. Por ejemplo, Santiago Posteguillo escribe con Scrivener. Yo me pasé un verano intentando saber cómo funcionaba y 2 meses después pensé que ya podría haber escrito unos cuantos capítulos de una novela en vez de estar dándole vueltas a esto, ¿no? Claro, por una parte tenemos muchos adelantos. Yo escribo con el diccionario de la RAE abierto, el diccionario de sinónimos, consulto cualquier duda a la Fundeu, ¿no? La Fundación del Español Urgente, pero también es verdad
que luego, o sea, la contrapartida, ¿no? Porque yo muchas veces pienso y me admiro de cómo pudo escribir Cervantes el Quijote sin todos estos recursos que tenemos ahora. Claro, para escribir parte de la primera parte tenía mucho tiempo porque estaba en la cárcel, pero bueno, esa es otra cuestión, ¿no? Pero que todo ese tipo de herramientas yo creo que tenemos que usarlas en su justa medida, ¿no? Y luego la otra pregunta que me decías. Ah, sí, sí. A ver, me parece que es muy importante porque, claro, en las editoriales hay lectores profesionales. Pero, claro, ¿qué sucede? Que una editorial puede recibir al año 1000 manuscritos. Para pasarse un manuscrito a un lector profesional le tiene que pagar unos 500 euros, porque, claro, mucha gente dice, qué bien, te lees una novela y te pagan, pero es un trabajo bastante arduo porque esa persona tiene que hacer un informe, tiene que hacer una especie de estudio, ¿no? De ver esa novela cómo encaja. Y entonces, pues esos lectores no se dedican normalmente a leer borradores porque ya tienen bastante con lo suyo. Yo lo que sí que intento en mi caso es que las lean personas nada complacientes como Carmen, que yo sé que me va a decir cualquier cosa que pase. Y luego, claro, durante muchos años, ¿no? Cuando empezamos a escribir, la frase que más escuchamos es, ah, sí, me gusta mucho, pero es que me gusta mucho, claro, no nos ayuda a mejorar, nos ayuda a que nos digan, mira, que has dicho que este personaje es de Valladolid y 2 capítulos después has dicho que es de Palencia, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo busco, como te decía, personas que sean muy diferentes, muy complementarias y sobre todo que sean grandes lectoras. Y grandes lectoras de todo género y que lean sin complejos y sin prejuicios, porque yo no creo que ningún género sea mejor que el otro. En un espacio que tengo en la SER que se llama La Raroteca, como mi apellido, pues entrevisté el jueves a una escritora, a Lola Penieva, que es escritora de novela romántica. Y claro, y entonces ella comentaba eso, ¿no? Porque se tiene que considerar un género menor. Entonces yo busco autores que lean de todo y sobre todo que, como se dice ahora, pues me den feedback y caña, ¿no? Entonces es como que yo pienso que detrás de un libro pues siempre está el trabajo de muchas personas, pero en este caso no me dio tiempo a poner agradecimientos porque, claro, tal como la mandé al premio, se publicó. Y para presentarla al premio no puedes poner nada que ni de lejos remotamente te identifique. Llegué a quitar frases porque habían aparecido en alguna entrevista y no quería que nadie las pusiera en Google y supieran. Pero sí, nos hacen un gran favor porque yo creo que leernos es un acto de generosidad porque quienes nos leéis nos entregáis lo mejor que tenéis, que es vuestro tiempo. Y que alguien elija mi novela pues entre 80.000 que se publican al año, bueno, 80.000 de todo, ¿no? Pues es digno de agradecer también. Buenas tardes, Rosario. Hola, Marcos. Muchas gracias por acompañarnos aquí esta tarde, una pasada. Y yo mis preguntas iban relacionadas precisamente con el proceso creativo. ¿Vale? En primer lugar era si tú a la hora de... Yo creo que entregas una parte de ti a cada uno de los personajes, aunque sean un poquito, sean reales, también a lo mejor quieres que tengan una parte de ti, a lo mejor, ¿no? Pero tú le pones límites a la hora de, por ejemplo, definir un personaje ficticio, cuando ves que a lo mejor le estás entregando una parte de ti o demasiado de ti, ¿le pones límites a eso o dejas simplemente que fluya y le das hasta donde ves que necesita ese personaje? A ver, yo siempre digo que, y a ti también te pasa, es que con Marcos estuve en la Feria del Libro de Geldo el sábado, que nos sirve para disfrazarnos y desnudarnos a la vez. Claro, yo hay cosas que en mi vida cotidiana no diría,
o no haría, pero las digo y las vivo a través de los personajes y ahí no me pongo ningún límite, porque ya bastante nos tenemos que controlar, ¿no? Fuera del libro. Pero entonces es como que cada personaje, en este caso de la novia de la paz, pues tiene desde su forma de hablar distinta, su oficio, todo lo que hace es como un microcosmos, ¿no? En él. Y sí que le aporto mi parte que tiene que ver con eso en cada caso. O sea, los que son imperialistas, colonialistas y supremacistas, ahí no he aportado nada porque no tengo nada que ver con eso. Pero no me pongo límites porque yo creo que hay algo peor que la censura y es la autocensura. Entonces no podemos estar pensando, pues, quién nos va a leer, qué pensarán. No sé, yo a veces sí que he utilizado vivencias reales, ¿no? Les he pedido permiso a esas personas y lejos de negarse me han dicho todo lo contrario. Me han dicho, no, escríbelo, que se sepa, ¿no? Entonces, pues nada, obedezco. Y ya la segunda, ya dejo, es con respecto a llega el momento de escribir. ¿Cómo llegas hasta ese punto? Es decir, me refiero, has comentado antes, por ejemplo, que la música te distraía, ¿no? Justamente a mí es lo contrario, es lo que me focaliza. Pero ¿tú cómo llegas a ese punto en el cual es como que ves un camino y empiezas a caminarlo? ¿Cómo es? Pues mira, la prueba que me hago es que, como a todos, ¿no? Al cabo del día nos cuentan muchas historias, pues nuestros amigos, o vemos en las noticias, leemos, ¿no? en otros libros o en una película, que a veces vemos escenas que nos dan ganas de continuar. Y entonces, si pasa una semana, un mes, un año, y esa historia no se me olvida y se queda conmigo para siempre, entonces la escribo. Y ese sería el filtro, porque pienso que si a mí me ha producido ese efecto, cuando yo la escriba, a los lectores les va a conmover, ¿no? de la misma manera, claro, si soy capaz de trasladarla y no me la cargo por el camino. Entonces es como la decantación, ¿no? Porque claro, me gustaría escribir muchas más historias, pero bueno, el tiempo es limitado. Hola, buenas tardes, Rosario. Soy Pilar. Hola, Pilar. Después de oír todas las preguntas y todos los comentarios muy interesantes, mi pregunta es, ¿en algún momento cuando te pones a escribir, piensas a quién puede ir dirigido, qué público puede ir dirigido o simplemente lo dejas al azar de aquel que lo quiera ver? Mira, el sábado estábamos de boda, Elvira, de tu hijo, y hoy aquí. Bueno, pues que yo sí que tengo muy presente al lector por un motivo, porque para mí el primer mandamiento es no aburrir. Porque, claro, yo he tenido que leer muchísimo por mi trabajo y yo cuando elijo un libro pues en mi tiempo de ocio, yo le pido sobre todo que me entretenga, que me conmueva, que me cuente una historia que no sepa. Y entonces cuando yo estoy escribiendo me desdoblo en autora y lectora. Y lo que hago es que, mira lo que decíamos de la tecnología, con la voz del sistema operativo, ¿no? del Word, me lee lo que he escrito el día antes. Y cuando llega al final, a partir de ahí me pongo yo a escribir, pero así ya cojo el tono, me meto en situación. Y en cuanto veo que hay un momento valle o que estoy dando demasiados datos de los que en realidad importan, saco la tijera y hago desaparecer esas páginas porque sobre todo no quiero que sea farragoso, ¿no? Pienso que si un lector quiere saber más de un tema, y más en el siglo XXI, pues ya buscará esa información por su cuenta, pero claro, pues intento que no haya descripciones demasiado largas, porque muchos lectores me cuentan que leen con una tableta al lado y que yo nombro un sitio y automáticamente lo buscan, ¿no? Entonces, sí que tengo muy presentes a los lectores. Yo distingo entre los autores que anteponen la historia, ¿no? a todo lo demás, lo que quieren contar, quienes se anteponen a sí mismos, que no voy a decir ejemplos, pero bueno, algún caso hay, ¿no? que se consideran que ellos son muy interesantes y escriben autoficción y todas esas cosas,
o quienes, como es mi caso, anteponemos a los lectores. Porque, claro, yo creo que una novela es un acto de comunicación y tiene que llegar. Entonces, a mí me gusta cuando me dicen que escribo de una forma muy clara, que todo se entiende, que no hay palabras desconocidas, porque, claro, si yo me desdoblo en ese momento en lectora, pienso, bueno, hay una palabra que yo nunca he leído, voy a buscarla en el diccionario, que ahora lo tenemos a un clic. Cuando ya encuentro dos palabras, igual me voy a preparar una infusión. A la tercera me pongo a mirar el WhatsApp y a la cuarta ya no me acuerdo ni que estaba leyendo. Entonces, claro, tenemos que encontrar la forma de que el lector no se desconecte y que esté deseando llegar a casa para coger el libro y que se enganche, ¿no? Como decimos comúnmente. Entonces, para eso tienes que tener muy presente, como si fuera una instancia real, y a veces pues pongo guiños porque sé personas que me van a leer, digo, a ver si se identifican con esto, ¿no? Y no sé, hago juegos así también. No sé. Buenas tardes. Rosario, enhorabuena por el premio. Gracias. Mi pregunta es la siguiente. Siendo pacifista como eres, ¿cómo consigues en tus novelas recrear tan bien, tan fielmente los ambientes bélicos como la Guerra Civil Española en Volver a Canfranc, el desembarco en Normandía, en Prohibida Normandía, o la Segunda Guerra Anglo-Bóer en La novia de la paz? Gracias. Gracias a ti por esta pregunta. Pues, a ver, lo que pasa es que, por ejemplo, yo la novela anterior la escribí sobre todo porque quería que se viera el momento en el que dos madres, ¿no?, de dos países distintos, en este caso Estados Unidos y Alemania, recibían el telegrama, pues en un caso del Ministerio de Defensa o de la Guerra en el otro caso, y que estaban en dos lugares distintos y ante el comunicado, ¿no?, de que había muerto su hijo, sentían exactamente lo mismo. Entonces, es una labor como de personalización, ¿no? Como decían, 1 millón de muertos es una estadística, la muerte de una sola persona es una tragedia, y entonces es como mostrarlo a pie de campo de batalla, ¿no? O así. Claro, en el caso de Prohibida Normandía, pues a pesar de que todos hemos visto escenas, ¿no?, de cómo fue pues esa incursión, pues quería contarlo en el caso de los Boers también, porque era una guerra en la que se enfrentaron europeos, que eran el ejército británico, contra descendientes de europeos, que eran los que provenían de holandeses, en el sur de África. Entonces, claro, yo creo que precisamente es la labor de denuncia, ¿no?, lo que me lleva de alguna forma a que esa parte, ¿no?, aunque sea el telón de fondo, pues que aparezca como contrapunto a la paz y luego, sobre todo, el amor también, ¿no? No sé. Bueno, pues si hemos acabado, Marisa. También a continuación Rosario firmará libros, también lo hará el próximo sábado, que celebramos la Feria del Libro, que creo que es importante comentarlo y invitaros a todos vosotros a acudir. Sabéis que tenemos los stands de las librerías y papelerías de aquí de Segorbe y por lo tanto con la compra de esos libros con un pequeño descuento pues apoyamos por supuesto el comercio local. Volver a darle la enhorabuena a Rosario, no había visto a Alma, que bueno, que habéis comentado que también está aquí, ya le di la enhorabuena en privado, quiero hacerlo en público y de paso recordar que el día que se juntó el jurado de Maxau, donde estaban entre otros Óscar Escribias, nos contó una historia preciosa donde al final, no la voy a contar por no alargar mucho más el acto, pero la conclusión era que no es tan importante lo que se cuenta como lo que se cuenta. En este caso, lo que tú estás contando es muy importante, pero Rosario es de esas personas que tienen el don de saber contar historias y me parece muy bonito. Quería terminar el acto. Estábamos hablando antes de empezar de que yo he subrayado muchísimas frases
después de escucharos a vosotros estarán deseando leer la novela. Yo ya he tenido la suerte de poder hacerlo. Comentabas que también algunas de las escritoras que están contigo te han dicho que lo han hecho, pero bueno, quería terminar. Hay algunas de las frases que son demoledoras, pero con una muy bonita que dice la protagonista, Emily, que no nos engañen, que no nos confundan. El estado natural de las personas es la paz. Y me parecía precioso terminar así. Le voy a pedir a Carmen, a nuestra alcaldesa, que sabes que es tu lectora y tu admiradora, además tu librera, donde le comprabas los libros, que suba por favor para acompañarnos, ya que quería compartir también este momento contigo. Gracias. Bueno. Ay, qué bien. Oye, muchísimas gracias. Qué menos. Gracias, Nada, pues, Carmen. Ay, un detalle sencillo, mira, qué para bonito. un detalle sencillo para una gran persona, porque todos sabemos quién es Rosario Raro, que aparte de ser una excelente escritora, yo siempre digo que sigue teniendo esa sencillez, ese cariño hacia la gente y esa empatía que nunca ha perdido, y yo creo que nunca la va a perder, porque Rosario es como es, y sobre todo es segorbina, orgullosa de ser segorbina, y nosotros orgullosísimos de tenerla con nosotros siempre. Y Gracias. desearle, por supuesto, que todo sea en éxito lo que tenga que aquí en adelante más. Gracias, Carmen. Bueno, y enhorabuena también, Helios, Mari, Marisa, Santa, gracias por acompañar a Rosario. Habéis hecho una tarde estupenda, una tertulia que de verdad, bueno, ha estado de maravilla, casi nos ha emocionado a muchos. Yo me acuerdo de la noche del premio Azorín, que en cuanto abrieron el nombre y dijeron Segorbe, hubo alguien en Alicante, Luis Barcala, que te lo comunicó. gran amigo mío, el alcalde, y automáticamente por el WhatsApp enseguida, tu paisana, me mandó fotografías y todo, y vamos, esa noche fue algo maravilloso, Rosario. Se alegraron mucho en Alicante que fuera de Segorbe por las grandes relaciones que habéis desarrollado estos años, y decía, es que en Segorbe saben que se dice Bellea. Digo, claro, no vale. Sí. Y bueno, y fue muy emocionante, y iré a presentarla allí a Alicante, iré a Rojales, que es el pueblo donde era mi abuelo, iré a Monóvar, que es donde está la Casa Museo Azorín. Pero bueno, como ha dicho Marisa, de momento el 26 estaremos aquí en la Feria del Libro, estará también Marcos, habrá otros grandísimos escritores, porque sabéis que estamos en tierra de escritores y de artistas. De grandes artistas, que siempre lo decimos, Sí, grandes sí. artistas tenemos en Segorbe y en la comarca del Alto Palancia. Orgullosísimos Gracias. estamos, Rosario, que sigas con tus éxitos y que te tengamos siempre que podamos en Segorbe con nosotros. Pues nada, Gracias. hasta cuando queráis, gracias.